Enclavado en la comarca que lleva su nombre, el pueblo viejo de Belchite se erige orgulloso en medio de la planicie. No en vano se sabe cómplice del más allá, testigo de la historia más negra de la guerra civil y actor protagonista de numerosas películas. Belchite ha sido un escenario de muchos largometrajes desde que por primera vez en los años 80, en 1988, se filmó una película que se llama Las aventuras del barón de Munchausen, dirigida por Terry Gilliam, que es un ex Monty Python, y que bueno, fue todo un fenómeno aquí en Belchite y también a nivel de Zaragoza, porque fue un rodaje de grandísimas dimensiones, con un presupuesto enorme, un montón de figurantes, bueno, vestuario de época, explosiones, vamos, en fin, todo lo que una superproducción suele tener, ¿no? Lo que más atrae a los cineastas de las ruinas de Belchite es que es un escenario único y que, bueno, pues precisamente por el estado en el que se encuentra de ruina, por lo que sucedió aquí en la Guerra Civil y el posterior abandono, bueno, pues no pueden encontrar nada como Belchite, pues realmente a nivel de España, y yo diría que de Europa pues no va a ser igual, ¿no? Uno de los escenarios más utilizados del pueblo viejo de Belchite es la iglesia de San Agustín, que es donde estamos ahora, bajo sus capillas. Y es el escenario, bueno, pues de una película del año 2006, muy conocida aquí en España y a nivel internacional, como es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. La podemos ver, la iglesia, al principio de la película, durante los títulos de crédito, que sería un poco el lugar que te conduce, ¿no?, a ese mundo cavernoso donde se encuentra el fauno. Sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Pero como la realidad supera la ficción, Belchite se convierte además en tesorero del misterio. Uno de los primeros hitos que se produjeron, que empezaron a traer gente curiosos, ¿no?, pues fue en 1986 cuando Carlos Bogdanich, bueno, pues que es un argentino afincado en Zaragoza, periodista y parapsicólogo, pues vino con un equipo de parapsicólogos a intentar tomar pues alguna psicofonía, ¿no?, que es uno de estos fenómenos que se supone que fuerzas magnéticas o sónicas o lo que sea se quedan registradas en el ambiente de alguna manera, ¿no? La recuerdo muy bien esa noche, no la olvidaré nunca porque de alguna manera no solo ocurrió en esa noche la psicofonía de Belchite, sino fenómenos interesantes para ser analizados desde el punto de vista de la parapsicología. Fue una noche de octubre de 1986, con la luna nueva como testigo, cuando el equipo del programa Cuarta Dimensión experimentó una realidad paralela. El caso, de repente, de sentirnos dos, entre ellos yo y un compañero, Ricardo Martínez, de sentirnos atraídos hacia un punto determinado del pueblo viejo de Belchite, de madrugada, y empezar a movernos como si fuésemos autómatas. Nos introducimos subiendo por la torre del reloj. Se nos ocurrió de repente subirnos hasta la parte más alta. Y al día siguiente, cuando vimos lo que hicimos, no nos lo podíamos creer, que nos podíamos haber matado ahí. Y sin embargo, algo nos atrajo y que nos llevó a hacer eso como autómatas. La curiosidad mató al gato, ¿no? Los misterios siempre nos atraen. Pero claro, nos atraen desde el ángulo de la persona que lo observa como observador. Pero cuando entras en la experiencia, la cosa cambia. Si vas a hacer una experiencia, te estás entregando no solamente física, sino también psíquicamente al evento y al lugar. A los que nos gusta esto, nos atrae. Pero, insisto, que algunas veces se pasa mucho miedo, sí. Pero también la gente anónima, ciudadanos de a pie atraídos por el misterio, la historia o la incredulidad, se acercan hasta Belchite Viejo incluso por la noche. Buenas noches a todos y bienvenidos a Belchite. Bienvenidos sobre todo a esta visita nocturna, un poco más centrada en historias, en leyendas, un poco más relacionadas con el misterio.
una visita a una pareja que venían con 2 perros, macho y hembra. Durante todo el recorrido pues ya pues muy nerviosos los perros, pero es que cuando llegamos al punto ese de la cruz, las perras, la hembra, se puso a llorar. Al final era un llanto como de niño, un bebé. Yo, claro, mirando, veía que no llevábamos ningún bebé en aquel momento en esa visita. Y era la perrita que estaba llorando, pero como un bebé. La verdad es que asustaba. Si quieren dejar la grabadora en algún punto del recorrido, lo podemos hacer. Cuando algunos de ustedes vienen a estas visitas nocturnas, dejad la grabadora en algún punto concreto, pues aquí en el Arco de la Villa, en la iglesia de San Martín, en la iglesia de San Agustín. La psicofonía de Belchite ha dado un empuje al pueblo de Belchite impresionante en todos los sentidos, a nivel turístico, a nivel histórico y sobre todo de toma de conciencia de la importancia que tuvo en su momento ese sitio con respecto a la guerra civil. La gente cuando viene a las visitas pues pregunta un poco por de todo. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde fueron enterrados? Luego en las visitas nocturnas, pues bueno, la gente pregunta pues por esas psicofonías, porque a veces han escuchado esos programas de televisión o de radio en los cuales se dice que se oyen cosas y bueno, pues ellos te van preguntando, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, esto también es un poco sugestión, sensibilidad a este tipo de temas que mucha gente cree oír o detectar durante la visita, creen sentir algo. Sobre todo pues en las visitas nocturnas, pues por eso mucha gente viene a esas visitas nocturnas, ¿no? Creyendo que van a oír algo. En esta cripta aparecieron 3 ataúdes con 2 cuerpos momificados. En uno de esos ataúdes faltaba el cuerpo. Se especula con que ese cuerpo que falta sería el conde de Belchite. Es por esto la presencia extraña o rara que mucha gente cree detectar al entrar aquí en la iglesia. Dice que el alma del conde de Belchite vagaría por aquí, por esta iglesia, que su alma nunca habría encontrado ese reposo. La leyenda de Belchite pues la alimenta la tragedia que hubo aquí, los muertos que hubo y bueno, las leyendas luego que hay pues sobre la psicofonía, sobre esos gritos, esos llantos, a veces que dice que se han detectado en estas iglesias, por ejemplo, que aquí se oyen gritos, que se oyen lamentos y que se oyen a veces también cánticos de niños. Venga, hasta luego. En la puerta de la iglesia de San Martín, unos versos que calan. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros... En la cuadrilla de amigos que somos todos de la misma edad, hemos vivido el pueblo de otra forma que se pueda vivir ahora y entonces esto de las psicofonías nos suena como muy de antes de ayer. Quiero decir que no es algo que nos afecte o que nos interese demasiado, pero bueno, yo respeto al que venga aquí y tenga pasión por la psicofonía y por otros fenómenos, entonces como puede venir a hacer fotos o puede venir a hacer cine o puede venir a recordar la historia o a aprender historia. Los vecinos han asumido que aquí ya sus propiedades están ya desestimadas, entonces el que surja un movimiento turístico en una zona que es bastante deprimida y hay pocos recursos, pues hombre, no está mal. Yo por lo menos estoy satisfecho con eso, con que la gente conozca Belchite y bueno, y por lo menos se genere algo de riqueza. Se puede creer o no, pero la magia de Belchite es como las meigas, que a verlas, haylas.